tal? Bienvenidos a mi canal, esto es Torah en corto, mi nombre es Joel y en esta ocasión traemos la parashá Noah, entre el juicio y la promesa. Desde el diluvio universal hasta la torre de Babel, Génesis capítulo 6 versículo 9 al capítulo 11 versículo 32, narra uno de los periodos más significativos en la historia humana, y es que bastaron solo 10 generaciones para que Dios se enojara con su creación máxima, el hombre, y quisiera destruirla. Es una sección que habla del juicio y la misericordia de Dios, de la desobediencia del hombre y del nuevo comienzo a través de Noé. Es una historia de destrucción, pero también de esperanza y promesa. Acompáñame a verlo. En el libro de Génesis, capítulo 6, de los versículos 9 al 22, la Biblia presenta a Noé como un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, Génesis 6, 9. En medio de una generación corrompida, él se distingue por su obediencia y comunión con Dios. La tierra se había llenado de violencia y Dios miró que toda carne había corrompido su camino. En este contexto, Dios decide poner fin a aquella generación, pero antes de ejecutar el juicio, revela su plan a Noé: construir un arca. El arca sería un refugio de salvación no solo para Noé y su familia, sino también para los animales que Dios preservaría. El mandato era específico: madera de gofer, 3 pisos, compartimientos y una medida exacta. Noé obedeció conforme a todo lo que Dios le mandó en Génesis 6, 22. Esa obediencia silenciosa, sin cuestionar, se convierte en el primer paso de la redención en medio de un mundo condenado. Y es que cuando el mundo parece perdido, Dios siempre halla a alguien dispuesto a escuchar y obedecer. La fe de Noé no se basó en lo que veía, sino en lo que Dios había dicho. Así también nuestra fe hoy debe sostenerse en la palabra divina, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles. En el capítulo 7, Dios ordena a Noé entrar al arca junto con su familia. Le da 7 días antes de que la lluvia comience. Por primera vez en la historia, la humanidad conocería lo que era la lluvia, pues hasta entonces no había llovido sobre la tierra. Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6. Noé entra en el arca con su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos. También entran los animales limpios y los animales impuros, según el número establecido. El arca se cierra y el juicio comienza. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos se abrieron. Génesis 7, capítulo 11. Durante 40 días y 40 noches llovió sin cesar. Las aguas cubrieron toda la tierra, incluso los montes más altos. Todo ser que respiraba fuera del arca pereció. Solo Noé y los que estaban con él quedaron con vida. Pero el diluvio no fue solo un acto de destrucción, sino también una purificación. Dios limpia para volver a empezar. Y en la vida, a veces los diluvios que enfrentamos no son para destrucción, sino para purificarnos y darnos un nuevo comienzo. El capítulo 8 comienza con una frase poderosa: y se acordó Dios de Noé. Génesis 8, capítulo 1. No significa que lo hubiera olvidado, sino que llegó el tiempo señalado para mostrar su fidelidad. Dios hace pasar un viento sobre la tierra y las aguas comienzan a retirarse. Después de muchos meses, el arca se detiene sobre el monte Ararat. Noé envía primero un cuervo, luego una paloma, para comprobar
si las aguas habían menguado. Finalmente la paloma regresa con una hoja de olivo en su pico, símbolo eterno de paz y de reconciliación. Al salir del arca, lo primero que hace Noé es edificar un altar y ofrecer sacrificios al Señor. Entonces Hashem promete no volver a maldecir la tierra por causa del hombre y establece un pacto de misericordia. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis capítulo 8, versículo 22. El arco iris que más adelante se presenta en Génesis capítulo 9, versículo 13, será la señal visible de ese pacto. Dios promete no volver a destruir la tierra con agua. El arco iris nos recuerda que, aún después de la tormenta más devastadora, Dios siempre deja una señal de esperanza. En el capítulo 9, Dios bendice a Noé y a sus hijos diciéndoles: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 1. Es un nuevo inicio para la humanidad, pero también hay mandatos: respeto por la vida, no derramar sangre inocente y reconocer que el hombre fue creado a imagen de Dios. Este pacto con Noé es universal. No se limita a Israel ni a una nación. Abarca toda criatura viviente. Dios pone su arco iris en las nubes como recordatorio eterno de su misericordia. Cada vez que miramos un arco iris, deberíamos recordar no solo la promesa de que no habrá otro diluvio, sino el amor inmutable de Dios. Su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su carácter justo y misericordioso. Después del diluvio, Noé planta una viña, pero en un momento de debilidad se embriaga y queda descubierto en su tienda. Génesis capítulo 9, versículos 20 y 21. Su hijo Cam lo ve y lo comenta a sus hermanos, pero Sem y Jafet cubren la desnudez de su padre sin mirarla. Cuando Noé despierta, conoce lo ocurrido, pronuncia palabras proféticas, maldice a Canaán, hijo de Cam, y bendice a Sem y a Jafet. Estas palabras anuncian el destino del pueblo, de pueblos enteros. De Sem vendrá el linaje de Abraham, de Jafet las naciones europeas, y de Cam los pueblos africanos y los cananeos. En el capítulo 10 se describen las generaciones de los hijos de Noé, conocida como la tabla de las naciones. Muestra cómo la humanidad vuelve a poblar la tierra. Los nombres aquí representados son los futuros pueblos y civilizaciones: Babilonia, Asiria, Egipto, Canaán, Filistea, entre otros. La historia de Noé nos enseña que aún los justos pueden caer, que nadie está exento de la debilidad humana, pero también nos recuerda que la fidelidad de Dios continúa a pesar de nuestras fallas. Capítulo 11. Con el paso del tiempo, los hombres vuelven a unirse, pero esta vez con un propósito egoísta. Toda la tierra hablaba la misma lengua y unas mismas palabras. Génesis 11, capítulo 1. En su unidad deciden construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Génesis 11, versículo 4. Con el fin de hacerse un nombre y evitar ser dispersados. Dios desciende para ver la torre, ve la unidad de los humanos y decide entonces confundir sus lenguas, de modo que no puedan entenderse entre sí. Así los dispersa sobre la faz de toda la tierra, y por eso el lugar se llama Babel, que significa confusión. La torre de Babel simboliza la soberbia humana, el intento de alcanzar a Dios por sus propios medios, pero la verdadera elevación no viene de construir hacia el cielo, sino de humillarse ante Dios. La confusión de Babel es el resultado de una humanidad que busca unidad sin obediencia, grandeza sin humildad. La narración concluye con la genealogía de Sem, el hijo bendecido de Noé.
De su descendencia nace Taré, padre de Abraham, Nacor y Harán. Abraham, más tarde llamado Abraham, se convertiría en el protagonista de la siguiente gran etapa del plan divino. La familia de Taré vive en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera pero idólatra. Un día Taré decide salir hacia Canaán, pero se detiene en Harán, donde finalmente muere. Génesis 11, 31 y 32. Abraham queda entonces preparado para escuchar el llamado de Dios que cambiaría la historia del mundo. El relato que comenzó con un juicio termina con promesa. De la oscuridad del diluvio surge la luz del pacto. De la confusión de Babel, Dios prepara el camino para una nueva alianza a través de Abraham. Así es la historia divina. Cuando el hombre se aleja, Dios inicia de nuevo. Él limpia, corrige, confunde si es necesario, pero nunca abandona su propósito de redención. Génesis 6 al 11 nos enseña que la historia humana es un ciclo de caída y gracia, pero que cada generación Dios busca un corazón dispuesto, como el de Noé, que camine con él. Esta parashá no solo nos relata el pasado, es un espejo del presente. Vivimos en tiempos de violencia, confusión, orgullo, muy parecidos a los días de Noé y a los días de la Torre de Babel. Tal y como dijo el Mesías Yeshua en Mateo 24, 37 al 39. Pero así como Dios guardó un remanente fiel entonces, hoy sigue buscando corazones obedientes. Que al recordar el arca, el arco iris y la Torre de Babel, podamos ver el hilo invisible de la misericordia divina, un Dios que destruye el pecado, pero que nunca deja de ofrecer salvación. En estos capítulos debemos recordar que el fin del diluvio fue el comienzo de una nueva historia, la misma que culminará con la promesa eterna de Yeshua HaMashiach, quien también nos ofrece un arca, no de madera, sino de gracia, para salvarnos del juicio venidero. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Que el Señor te bendiga y te guarde.